siguiente invitado es el doctor Eduardo Ortega, pues director de Senacid, director también del programa de vacunación. Doctor Ortega, buenos días. Como siempre, un placer tenerle aquí en Next Noticias. Fernando, gracias por la invitación, un placer. Doctor, ¿por qué la gente ahora tiene tanto apremio a ir a vacunarse? Yo ayer hablaba con un centro de salud importante de Azuero, dice, es que no ha venido nadie a vacunarse. Por favor, si tienes amigos, primos, llámalos y dile que vengan, porque estamos aquí esperando, y sobre todo en el circuito 71, donde están haciendo un barrido completo de 16 años en adelante. A ver, Fernando, creo que estamos viviendo momentos de confusión mundial muy importantes. Creo que esta situación de salud pública, económica, nos causa mucho estrés. Sí. Hay muchísima información que se comparte en los medios digitales, sobre todo que antes no se tenía acceso, y confunde a las personas. Yo entiendo que uno quiere tener información antes de tomar una decisión y que nosotros como seres humanos queremos tomar la mejor decisión para nosotros y nuestra familia. Creo que tenemos que buscar la información correcta de las fuentes correctas. Sin embargo, en la región de Azuero, te soy sincero, Fernando, si tú recuerdas, las últimas semanas habíamos estado manejando la situación pandémica muy bien y creemos que a través de la frontera con nuestro vecino Costa Rica se nos introdujo la variante P1 Sí. Y progresivamente fue diseminándose hacia Veraguas, Coclé y llegó a Azuero, que era una región que había manejado excelentemente la transmisión comunitaria. Hoy tenemos transmisión muy intensa en la región de Azuero. Llegó la vacuna de AstraZeneca, un número importante de la población acudió a vacunarse. Sin embargo, a veces la información nos confunde y creemos que hay una mejor vacuna que otra y entonces decidimos esperar la que creemos que es la mejor vacuna. En una situación de salud pública como la que estamos viviendo y en la que queremos sobrevivir y sobrevivir sanos, porque eso es importante, sobrevivir COVID no significa que sobreviviste sano. 20% de las personas que se recuperan de COVID, independientemente de la severidad de la enfermedad, tienen secuelas. Tienen secuelas neurológicas, cardíacas, físicas, gastrointestinales y otro tipo de secuelas. Sí. Y creo que en Azuero hubo un número importante de personas que se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca. Ahora estamos haciendo barrido, no debemos de perder la oportunidad. Estamos vacunando desde los 16 años de edad en el 7.1 y 7.2. Nuestra expectativa, Fernando, es que a finales del mes de julio nosotros hayamos vacunado a toda la región de Azuero por arriba de 16 años de edad, por lo menos con una dosis, y 4 semanas después vamos a regresar por la segunda dosis. Recuerden que necesitamos un tiempo para que la vacuna comience a funcionar. Sí. La vacuna no significa que me vacuné y estoy protegido. Sí. Tienes que esperar un tiempo adecuado. Porque, doctor, aquí hablábamos que esa diferencia entre las dos vacunas se ha generado porque pareciera que la vacuna Pfizer está hecha para personas importantes y que la AstraZeneca es como si fuera para ciudadanos de segunda clase. Es decir, ¿cómo romper esa barrera? Pues que sean dirigentes importantes en cada comunidad que se vacunen con la que sea, pero que se vacunen, es lo importante. Sí, de acuerdo, Fernando. Sucede que estos estudios se realizaron en diferentes partes del mundo. Claro. La vacuna de Pfizer y Moderna se estudiaron principalmente en Estados Unidos y en Norteamérica, mientras que la vacuna de AstraZeneca se estudió en Inglaterra, Sudáfrica y Brasil. Son poblaciones diferentes, tiempos diferentes, virus circulando diferentes. Cuando tú intentas comparar estudios científicos realizados en diferentes poblaciones, diferentes lugares y con diferentes virus, te confundes y te fijas en el número que te dan. Y una dice 95%, otra dice 80%. No nos confundamos. En realidad, lo importante de las vacunas de COVID-19 es que no vayamos a un hospital, que no vayamos a una terapia intensiva, que no fallezcan las personas por COVID-19 y que no tengan secuelas. Nuevamente, 20% van a tener secuelas. Y cuando tú las evalúas para esas, determinantes importantes de enfermedad, ambas tienen 100%, Fernando. O sea, ambas evitan la hospitalización, ambas evitan terapia intensiva, ambas evitan
la muerte en casi el 100%. Y ambas protegen contra las variantes que circulan en nuestro país, que es la alfa y la gamma. Ambas vacunas funcionan igual. La delta, que es la que se originó en la India, que no está en Panamá, y eso es importante, es un poco más, digamos, resistente a las vacunas, y ahí necesitas 2 dosis de las vacunas para estar totalmente protegido. Pero no hay vacunas de primera clase, no hay vacunas de segunda clase. La mejor vacuna es la que te ponen en el momento que llegas. Vacúnate lo antes posible, protégete lo antes posible. Yo participé en un estudio de investigación, Fernando, que comenzó en octubre del año pasado con una vacuna experimental. Incluía a mi esposa, incluía a mi hija, incluía a mi nieta, incluía a mi yerno, porque era la esperanza de que a partir de un estudio de investigación nosotros estuviéramos protegidos tempranamente. Resulta que la vacuna no funcionó. Bueno, eso no lo sabemos cuando tú entras en un estudio de investigación, pero no funcionó 100%, pero protegió 50%, 47% para ser exactos, pero por lo menos yo tenía un porcentaje de protección que un número importante de la población no tenía. Yo no sabía si lo tenía o no lo tenía. Yo supe que la tenía porque cuando me tocó vacunarme en San Miguelito, para saber si me tenía que vacunar o no, yo llamé al grupo de investigación. El grupo de investigación me dijo, doctor, a usted le tocó la vacuna experimental. Yo decidí no ponerme la de San Miguelito pensando que la vacuna iba a funcionar y no funcionó, pero estaba protegido parcialmente. Y estar protegido parcialmente, Fernando, es mejor que estar protegido 0%. A ver, mi recomendación es pónganse la vacuna que esté disponible, no esperen una vacuna, no hay una mejor vacuna que otra. Ambas son excelentes para evitar la muerte y la terapia intensiva. En Panamá, Fernando, cuando analizamos la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, en más de 1 millón de personas vacunadas, y vemos aquellas personas que siendo vacunados han sido positivos a pesar de la vacuna, vemos que solamente 0.3%. ¿Eso qué significa? En 99.7% de las personas vacunadas en Panamá con Pfizer o con AstraZeneca, la vacuna no ha fallado, la vacuna está funcionando. 0.3% de los panameños vacunados con Pfizer o con AstraZeneca ¿sí? Han sido positivos después de ser vacunados. O sea que ambas vacunas están funcionando igual en Panamá, y eso es lo importante. ¿Qué está ocurriendo en Panamá? Ambas son buenas. Don José. Doctor, permítame aprovechar su presencia aquí para darle algunos puntos de lo que yo recibo de la comunicación de la gente a la cual ustedes le hablan. Ustedes los médicos tienen una gran capacidad de comunicación, primero porque cuando usted habla con un paciente, usted baja su nivel de discusión a que su paciente le entienda. Si usted me explica algo a mí, usted trata de que yo lo entienda. ¿Qué está ocurriendo hoy que yo veo en la televisión? Los que están en la televisión le están hablando a una élite. Entonces, cuando yo presento 40, 20, 15 láminas, es como si yo me parara hoy a explicarle aquí a nuestra audiencia qué es la identidad de Euler, que es elevado a I por pi más 1 es igual a 0. Saco a todo el mundo, estoy tocando en do mayor. Entonces, yo le quisiera presentar lo siguiente. En Herrera y Los Santos, hablo de esas dos provincias, hay fuerzas comunicacionales locales bien poderosas. ¿Quiénes son? Los ancianos, que tienen una forma de ser. En mi pueblo dicen, loro viejo no da la pata. Quiere decir simplemente que cuando uno llega viejo, uno le es difícil cambiar de posiciones. Hay santeros, gente que la gente va a curarse ahí con ellos. Ellos tienen una posición. Hay sectas religiosas, ¿no? Entonces, la gente en el interior se comunica por la radio. Ustedes que tienen una gran capacidad de comunicación, ajusten el lenguaje. En vez de hablar en do mayor, hablen en do menor y hagan un barrido, así como lo están haciendo con barrido de comunicación. No es solamente, por ejemplo, ¿qué le interesa a la gente? ¿Qué es lo que yo creo que la gente no logra entender, doctor? La dinámica del virus. Usted la sabe perfectamente. Expliquémoslo en otra forma. Este virus no sabe adaptarse. Y estamos en una guerra y él se adapta. Por ejemplo, ¿por qué no nos habla de eso? La gente de Herrera tiene que entender, ¿no?, que el virus se está adaptando y nos está golpeando. Sí. Ingeniero, totalmente de acuerdo con usted. Creo que tan importante como la parte operativa logística es comunicar adecuadamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro.
Y en el caso de los virus, una vez que el virus entra al cuerpo de una persona, si no es capaz de transmitirse a una segunda persona, el virus está muerto. Y está muerto porque el virus o te mata o tu sistema inmune lo mata a él. Claro. Y si te mata, él no se puede transmitir, y si tu sistema inmune lo mata, tampoco se puede transmitir. Entonces, el virus depende de que entre personas el virus pase de una persona a la siguiente persona. Hay una lucha constante en tu cuerpo entre tu sistema inmune y el virus que está dentro de tu cuerpo. Las personas tienen que saber que cuando están infectados no tienen un virus, tienen miles de millones de partículas virales que están constantemente intentando multiplicarse para pasar de una persona a la siguiente persona. Por eso la distancia es importante. Si yo mantengo una distancia con la otra persona, yo no se lo puedo transmitir. Eso es lo que tiene que decir. Por eso es importante que los espacios sean abiertos, porque cuando yo toso, estornudo y hablo, hay partículas virales que se quedan en el aire suspendidas y se pueden quedar varias horas en el aire. Y si yo entro sin un cubreboca, lo puedo adquirir y me puedo infectar. En esa lucha entre el virus de sobrevivir y transmitirse, él va cambiando constantemente. Esa es la naturaleza del virus. Eso es lo que nosotros llamamos en términos científicos evolución. El virus está intentando adaptarse y escapar a nuestro sistema inmune. Así que las vacunas evitan que eso suceda. Las vacunas tienen 3 funciones principales, ingeniero. La primera es evitar que tú te infectes. ¿Qué sabemos? 2 dosis de la vacuna evitan que el 90% de las personas se infecten, que adquieran el virus. Eso es lo primero que las vacunas intentan hacer. Lo segundo que las vacunas intentan hacer es disminuir la cantidad de virus que tú tienes en tu cuerpo. Y las vacunas hacen eso en el 50%, disminuyen 50% la cantidad de virus que tú tienes en tu cuerpo. Y lo tercero que las vacunas hacen es evitar que el virus se transmita. Y hoy sabemos que una persona vacunada tiene 50% menos posibilidad de transmitir el virus en su casa a las personas que viven con esa persona. Eso es lo que usted llama la carga viral. Eso es lo que usted llama la carga viral. Si tengo una persona no vacunada, hay 50% menos de posibilidades que yo infecte a esa persona. Entonces, ese es el mecanismo que las vacunas tienen. No infectarte, disminuir el número de virus que tienes en el cuerpo y evitar que tú transmitas el virus a otra persona. Otra cosa importante, doctor, es, esa promesa, yo creo que de todo lo que dijo el presidente el pasado 1 de julio, yo creo que lo que nos ha quedado a todos en la cabeza es: celebraremos el Año Nuevo sin mascarilla y en espacios abiertos. Es una excelente pregunta. Nosotros tenemos que vacunar 6 millones de panameños para lograr la inmunidad de rebaño. Llevamos 1.6 millones vacunados. Nos quedan por vacunar 4.4 millones. Es decir, nosotros esperamos recibir, si el productor nos entrega la vacuna, porque nosotros no producimos vacunas todavía, sí, esperamos recibir en los próximos meses esa cantidad de dosis suficiente para vacunar a esos panameños. Yo espero que para el mes de octubre de este año nosotros tengamos vacunados cerca de esos 6 millones de panameños. Eso significa, Fernando, que yo sí creo que para la Navidad de este año nosotros vamos a estar probablemente sin cubreboca en espacios cerrados, disfrutando una Navidad y un Año Nuevo más tradicional para nosotros los panameños. Yo creo que todavía en ciertos tipos de actividades, y te puedo dar un ejemplo, si yo voy a un hospital, a una consulta médica y estoy en una sala de espera y no sé si las personas que están alrededor mío están vacunadas, yo llevaría un cubreboca a ese lugar, porque además 15% de los panameños no se están vacunando, Fernando. Y ese 15% de panameños, tú no sabes si es el que está al lado tuyo, el que está frente al tuyo, y en esos lugares públicos yo todavía utilizaría un cubreboca, aunque en los lugares cerrados, donde yo sé que la mayoría están vacunados, no se puede quitar el cubreboca. De hecho, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Israel está regresando un poco por el tema de la variante Delta. No sé si viste el partido de fútbol, si te gusta el fútbol y viste el partido entre Italia y España. Sí, bueno, en ese estadio las personas no tenían cubrebocas. No tenían cubrebocas. Pero tienes que llegar a vacunar, Fernando, un porcentaje muy alto de la población para llegar ahí. Nosotros hemos aplicado 38 dosis de vacunas por 100 panameños. Eso no significa que hay 38% vacunados, porque hay un porcentaje que tiene una dosis y un porcentaje que tiene 2 dosis. 24% de los panameños hoy tienen por lo menos una dosis de la vacuna. Están parcialmente protegidos. 14% de panameños han recibido 2 dosis de la vacuna. Esos están
más protegidos que los que han recibido una dosis de la vacuna, y 10% se han recuperado de COVID-19. Esos también están protegidos. Es decir, si yo sumo los que tienen 2 dosis y los que se han recuperado, tengo 14 más 10, 24% de la población del país, podemos decir hoy que están protegidos, ya sea porque se han recuperado o porque tienen 2 dosis de la vacuna, y hay un porcentaje que está parcialmente protegido. ¿Cuándo nosotros vamos a ver el control parcial de esta pandemia? Bueno, a final de julio, Fernando, Sí. nosotros debimos haber vacunado a todos los Santos y a todo Herrera por lo menos con una dosis de la vacuna, y a todo Darién por lo menos con una dosis de la vacuna. Entonces nosotros vamos a tener 3 provincias del país vacunados desde los 16 años de edad en Los Santos, Herrera y Darién, y eso nos va a comenzar a dar el control en esas provincias por lo menos de la situación de transmisión comunitaria. Pero la vacuna necesita 2 semanas para comenzar a funcionar. Claro. Y tú necesitas 2 semanas después de la segunda dosis para estar 95% protegido. Eso significa que en esta región de Azuero, Los Santos, Herrera y Darién, las próximas 6 a 8 semanas son críticas, y en esas 6 a 8 semanas hemos acabado con 3 provincias del país totalmente vacunadas desde los 16 años de edad. Y así progresivamente, en la medida que el productor nos entregue las vacunas, Claro. porque dependemos de que nos lleguen las vacunas que hemos pagado y que hemos comprometido, nosotros vamos a poder acelerar esa estrategia de vacunación. Julio es crítico, esperamos 1 millón de dosis de vacunas en este mes. La mayoría van a llegar a partir del 15 de julio en adelante, porque es lo que nos ha prometido el productor, y dependemos de que nos cumplan lo que nos han prometido Fernando e ingeniero Blandón. Doctor, usted ha tocado un punto central. El presidente en su discurso el 1 de julio habló de concentrarse en la vacunación. Entonces, mi mensaje a hoy sigue siendo muy mixto. Te ha dado números que me indican a mí que mi camino es la vacunación. Entonces, ¿por qué no centramos más la información en esto que usted nos está diciendo, que es la vacunación? Porque vamos a tener 1 millón de dosis. En los Estados Unidos, el presidente Biden concentró toda su operación de gobierno en vacunar. Y todo lo que se hablaba era de vacuna. Los informes de comportamiento del virus los hacían por regiones y se hacían todos los bateos, pero se daba regionalmente. Sí. Enfaticemos en el proceso de vacunación más que en el proceso de mitigación, porque el primero me lleva al segundo. O sea, la vacunación me hace hablar de la vacunación. Pero si yo hablo de mitigación en vez de vacunación, lo que hago es irritar a la gente. Ingeniero, la mejor estrategia para la reactivación económica es la vacunación. Claro. Y en la medida que nosotros le demostremos a la sociedad panameña y al mundo que tenemos una estrategia que está funcionando, la credibilidad y la confianza de los inversionistas y de la misma sociedad panameña va a incrementar. La diferencia que tenemos entre los países de ingreso alto, ingreso medio alto, que es nuestro país, e ingreso bajo, es la disponibilidad de la vacuna. Si usted evalúa hoy, de los países más pobres del mundo solo se ha vacunado el 1% de la población de los países más pobres del mundo. De los países más ricos del mundo se han utilizado 80% de las vacunas. Entonces nosotros estamos en el medio. No producimos vacunas todavía, queremos hacerlo en el futuro. Requerimos unas alianzas regionales para poder hacerlo, estamos en ese proceso, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted que desde su concepto previo que usted nos planteaba, que tan importante como lo que estás queriendo hacer es comunicar cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Claro. ¿Por qué Azuero va a estar vacunado al final de julio? ¿Por qué Darién va a estar vacunado al final de julio? 3 provincias de 10 en el país totalmente vacunadas, y vamos a estar activamente vacunando en muchos otros lugares a lo largo del país, barriendo. Nosotros vamos a tener aproximadamente 200 corregimientos o más, en 10 circuitos o más, donde estamos haciendo barridos completos desde los 16 años de edad, en la medida que las vacunas nos lleguen en este mes. Claro. O sea, en este mes más de 220 corregimientos van a estar barridos por lo menos con una dosis de la vacuna.
Y eso creo que tenemos que comunicarlo mejor, y estoy totalmente de acuerdo con usted, porque eso fortalece la confianza de la sociedad panameña en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en beneficio de la sociedad panameña. Y ustedes están haciendo un trabajo fantástico en educando. Creo que el reto está en los medios digitales, ingeniero y Fernando, donde tenemos una gran confusión, donde hay un gran movimiento anticiencia penoso, donde hay información errónea, pero también hay información, yo diría que malsana. Mi abuelo en La Chorrera, José Manuel Barría, nos decía que cuando eras niño, eso era tirar la piedra y esconder la mano. Sí. Pero cuando eres adulto, eso es cobardía. Yo creo que uno no puede confundir a la población con información errónea o información que uno sabe que no es correcta. Si usted no se quiere vacunar, usted está en su derecho a no vacunarse, es su decisión, pero no confunda al resto de las personas. Porque una persona no vacunada es una persona potencialmente enferma, potencialmente una familia. Yo he perdido tíos, he perdido primos hermanos en La Chorrera debido a esta pandemia. En el pasado, por ejemplo, Fernando, ingeniero, perdí familiares por virus de papiloma humano. Claro. Yo ayudé a desarrollar la vacuna del virus de papiloma humano y yo sentía que era un legado que yo necesitaba para... Yo tengo 3 hijas y una esposa. De mi familia murió mi abuela y 2 tías por cáncer cervicuterino debido al virus de papiloma humano. Hoy tenemos una vacuna, Fernando, que evita el cáncer cervicuterino. Y yo he sido un gran promotor de la vacunación porque he visto el poder que las vacunas tienen. El siglo pasado murieron 300 millones de personas por viruela. Hoy no existe sobre la faz de la Tierra. Es la única medida de salud pública que ha erradicado una enfermedad de la faz de la Tierra. Con una vacuna que era bien básica, erradicó la viruela de la faz de la Tierra. Creamos en la tecnología, creamos en la ciencia, creamos en la vacuna para el virus de papiloma humano. Hay 3.000 millones de dosis administradas de esta vacuna a nivel mundial, Fernando. Wow. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos aplicado tantas vacunas tan rápido en tantos países del mundo y solamente tenemos 3 efectos secundarios identificados. Alergia, que se presenta en 4 por 1 millón de personas vacunadas. Sí. Trombos, que se presenta en 1 por 100.000 personas vacunadas. Y aparentemente miocarditis, que se presenta también en 0.4 por millón de personas vacunadas. 3.000 millones de dosis administradas en más de 100 países a nivel mundial. Esta es una de las vacunas más seguras que existen, es una de las vacunas más eficaces que se han desarrollado y es la única salida a la pandemia que hoy existe en el mundo. Así es, doctor. Gracias.